Mi esposa me dijo que tenía suerte de que siquiera me dejara tocarla después de 23 años de matrimonio. Esa noche dejé una caja de madera en su almohada. No durmió durante 3 días. Verás, no soy solo un mecánico. Soy un ingeniero industrial que resuelve problemas. Y mi esposa infiel acaba de convertirse en mi mayor proyecto. Mi nombre es Dwayne Shepard. Tengo 51 años y soy dueño de un pequeño pero exitoso taller de reparación de equipos industriales en Columbus, Ohio. Durante 23 años pensé que tenía el matrimonio perfecto. Mi esposa Irene vendía bienes raíces de alta gama. Yo arreglaba máquinas que mantenían las fábricas en funcionamiento y construimos lo que parecía el sueño americano desde fuera. El momento en que todo cambió ocurrió un martes por la tarde en marzo. Acababa de llegar a casa después de un día de 12 horas arreglando una prensa hidráulica rota en la acería. Mis manos todavía estaban negras de grasa, a pesar de habérmelas frotado hasta dejármelas en carne viva en el fregadero del taller. Irene estaba en nuestro vestidor probándose un vestido elegante para otra de sus cenas con clientes. «Hola, cariño», le dije acercándome para darle un beso rápido en la mejilla. «¿Cómo te fue el día?» Ella retrocedió como si llevara la peste su rostro contorsionado de asco. «Dwayne, no me toques cuando estás tan sucio». Miré mi ropa de trabajo, vaqueros limpios y una camisa fresca que me puse antes de salir del taller. «No estoy tan sucio. Me limpié antes de venir a casa». Irene puso los ojos en blanco y se ajustó el escote de su vestido en el espejo. «Siempre hueles a aceite de motor y virutas de metal. Sinceramente tienes suerte de que siquiera te deje tocarme la mayoría de las veces». Las palabras me golpearon como un mazo en el estómago. ¿Suerte? Como si fuera un mendigo desesperado, agradecido por las migajas de afecto de mi propia esposa. Me quedé allí un momento observándola acicalarse para otra velada con clientes mientras trataba a su marido como a un empleado. Asentí lentamente manteniendo mi voz nivelada. «Tienes razón, debería saber cuál es mi lugar». Algo en mi tono la hizo mirarme bruscamente, pero ya me estaba alejando. Esa noche, mientras ella se arreglaba para otra cena de negocios que se prolongaría más allá de la medianoche, me senté en mi taller detrás de la casa. El lugar donde construía herramientas de precisión con mis manos, donde resolvía problemas que desconcertaban a ingenieros de la mitad de mi edad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No solo tenía suerte de tocarla. Ella estaba a punto de descubrir cuán desafortunada había sido al subestimarme. A la mañana siguiente, comencé mi investigación de la manera en que lo haría cualquier hombre inteligente, creando una versión completamente diferente de mí mismo. Mientras Irene estaba en su clase de yoga, creé una nueva cuenta de correo electrónico y perfiles en redes sociales para Marcus Wellington, un rico empresario tecnológico de Seattle que buscaba invertir en bienes raíces en Columbus. Usé fotos de archivo de un tipo apuesto con trajes caros y elaboré una historia de fondo que haría babear a cualquier agente inmobiliario, una empresa de software vendida por 50 millones buscando diversificar en propiedades de lujo, un comprador en efectivo sin contingencias de financiamiento. El tipo de cliente que cumpliría la cuota de comisiones de Irene para todo el año. Mi taller tenía todo lo que necesitaba. 23 años arreglando equipos industriales te enseñan más que solo hidráulica y sistemas eléctricos. Había instalado cámaras de seguridad para la mitad de las fábricas de la ciudad, configurado redes informáticas e incluso ayudado al departamento de policía con algunos trabajos de forense digital. Crear una presencia en línea falsa era un juego de niños en comparación con reconstruir una máquina CNC desde cero. En 2 horas, Marcus Wellington tenía un perfil de LinkedIn que mostraba conexiones con ejecutivos de tecnología reales, una página de Facebook con publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre empresas comerciales e incluso algunas menciones plantadas en foros de inversión. Me aseguré de incluir detalles sutiles, fotos de relojes caros, menciones casuales de viajes en jet privado, el tipo de migas de pan que engancharían a alguien como Irene. Esa noche, ella llegó a casa del trabajo con ese familiar entusiasmo falso que usaba cuando estaba vendiendo algo a alguien. «¿Cómo te fue el día, cariño?», preguntó Irene sin escuchar realmente mientras navegaba por su teléfono. «Lo de siempre», respondí observándola por encima de mi taza de café. Arreglé un conjunto de rodamientos que tenía toda la línea de producción parada. Nada tan emocionante como tu mundo. Apenas levantó la vista. Tengo algunos nuevos prospectos que llegan esta semana. Podría ser algo grande». Asentí y volví a mi periódico, pero por dentro estaba calculando.
Para mañana por la tarde, Marcus Wellington se deslizaría en sus mensajes directos con interés en las propiedades más exclusivas de Columbus. El tipo de acuerdo que le haría pensar que había ganado la lotería. Lo hermoso de la ingeniería social es que funciona mejor con las personas que se creen demasiado inteligentes para caer en ella. Irene se enorgullecía de leer a la gente, de saber distinguir a un cliente genuino de un simple curioso, pero todo el mundo tiene puntos ciegos, y el suyo era la codicia envuelta en un envoltorio de diseño. Pasé el resto de la noche afinando el perfil de Marcus, añadiendo suficientes detalles auténticos para pasar una verificación de antecedentes básica. Mañana empezaría a pescar, y conociendo el apetito de mi esposa por los clientes ricos, no tendría que esperar mucho para que mordiera el anzuelo. Después de todo, ella dejó claro que debería estar agradecido por su atención. Hora de ver cuán agradecida estaría por el interés de Marcus Wellington. Marcus Wellington hizo el primer contacto el miércoles por la mañana. Lo programé perfectamente. Envié la consulta inicial a través del sitio web de la empresa de Irene a las 9:47 am, justo cuando estaría revisando sus correos electrónicos con su primer café. El mensaje era profesional pero intrigante. Un empresario tecnológico que buscaba reubicar sus operaciones comerciales en Columbus, interesado en propiedades de lujo tanto para residencia personal como para entretenimiento corporativo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Irene me llamó al taller 20 minutos después, su voz prácticamente vibrando de emoción. «Dwayne, acabo de recibir la consulta más increíble», dijo apenas conteniéndose. «Este podría ser el negocio del año». «Eso es genial, cariño», respondí limpiándome el fluido hidráulico de las manos. Un nuevo cliente, Marcus Wellington. Es un magnate de la tecnología de Seattle. Vendió su empresa por 50 millones y quiere comprar aquí en Columbus. Solicitó específicamente nuestros listados premium. Hice los ruidos de impresión, apropiados mientras anotaba mentalmente lo rápido que se había tragado el anzuelo. Suena a un pez gordo. ¿Cuándo te reúnes con él? Quiere empezar con una consulta virtual hoy y luego volar este fin de semana para ver propiedades, dijo Irene. Voy a despejar toda mi agenda. Esta comisión podría pagar esa renovación de la cocina de la que hemos estado hablando. La renovación de la cocina de la que he estado hablando, quiso decir. Pero lo dejé pasar. Esa tarde observé a través de las cámaras de seguridad que había instalado en nuestra oficina en casa, mientras Irene se preparaba para una videollamada con Marcus. Se cambió de ropa 3 veces, se maquilló de nuevo e incluso encendió una vela perfumada para crear el ambiente adecuado. El esfuerzo que puso en impresionar a un extraño que nunca había conocido era más de lo que había invertido en nuestro matrimonio en años. La videollamada transcurrió exactamente como estaba planeado. Había usado un software de cambio de voz y un fondo virtual que mostraba un elegante ático de Seattle. Marcus Wellington era encantador, educado y, lo más importante, dispuesto a gastar mucho dinero. Elogió la experiencia de Irene, hizo preguntas reflexivas sobre el mercado de Columbus y dejó caer menciones casuales sobre su jet privado y su cartera de inversiones. Al final de la llamada, Irene prácticamente ronroneaba. Inmediatamente comenzó a investigar las propiedades más exclusivas de Columbus, a llamar a contactos sobre listados fuera del mercado y a planificar un itinerario que mostraría todo lo que la ciudad tenía para ofrecer. Esa noche estaba más animada de lo que la había visto en meses. «Marcus es increíble», dijo entusiasmada durante la cena. «Es joven, exitoso y realmente aprecia la experiencia, no como algunos clientes que te hacen perder el tiempo». Asentí, interpretando al marido solidario. «Suena perfecto para ti». El doble sentido pasó completamente desapercibido para ella. Ya estaba demasiado inmersa en la fantasía para notarlo. La segunda llamada de Marcus Wellington llegó el viernes por la noche, justo cuando Irene se preparaba para otra misteriosa cena. Observé desde mi taller mientras ella atendía la llamada en el dormitorio, su voz bajando a un tono más íntimo del que requería cualquier conversación de negocios. «Por supuesto entiendo la necesidad de discreción», decía jugueteando con su pelo como una colegiala. «Los clientes de ultra alto patrimonio neto requieren un trato especial». Había programado a Marcus para que fuera todo lo que Irene encontraba irresistible, exitoso, misterioso y, lo más importante, interesado en algo más que bienes raíces. A través de conversaciones cuidadosamente elaboradas, estaba construyendo un perfil que revelaría exactamente qué tipo de mujer había casado. El equipo de grabación que había instalado en la casa era de grado militar, material que había adquirido a través de contactos en la planta de defensa.
Cada conversación se capturaba en un audio digital nítido con marcas de tiempo y todo. Pero el verdadero avance se produjo cuando Irene comenzó a enviar mensajes de texto a Marcus entre llamadas. Le había dado su número personal para asuntos inmobiliarios urgentes. Pero los mensajes que comenzaron a fluir eran todo menos profesionales. Las capturas de pantalla de sus textos revelaron un lado de mi esposa que nunca había visto. Coqueta, ansiosa por complacer y cada vez más personal en sus revelaciones. Normalmente no comparto esto con los clientes, escribió. Pero mi marido simplemente no entiende la ambición. Se contenta con arreglar máquinas mientras yo construyo un imperio. Marcus respondió con la mezcla justa de simpatía y aliento. Parece que mereces a alguien que aprecie tu empuje. No tienes ni idea, fue su respuesta seguida de una foto de ella misma con un vestido negro que, según ella, era para cenas con clientes. Para el sábado por la mañana tenía suficiente evidencia digital para llenar una memoria USB. Pero aún no había terminado. La conexión familiar que descubrí añadiría una dimensión completamente nueva a esta investigación. Mientras investigaba los antecedentes de Irene para la personalidad de Marcus, me había topado con algo interesante en los registros del condado. Su padre, Robert Caldwell, había estado involucrado en un negocio que destruyó la empresa de construcción de mi padre en 1987. Papá nunca me contó la historia completa antes de morir solo, que un promotor inmobiliario lo había estafado con el pago de un proyecto importante. Ahora sabía por qué el apellido de Irene me había sonado familiar cuando nos conocimos. Su familia tenía un historial de aprovecharse de hombres trabajadores. La manzana, al parecer, no había caído lejos del árbol. Esa tarde, mientras Irene se preparaba para la llegada de Marcus Wellington a Columbus, tomé una decisión. Esto ya no se trataba solo de su infidelidad. Se trataba de saldar una deuda de 36 años. La familia Caldwell estaba a punto de aprender que algunas facturas finalmente vencen con intereses. El sábado por la noche llegó con el peso de la inevitabilidad. Irene había pasado todo el día preparándose para la supuesta llegada de Marcus Wellington a Columbus, eligiendo su atuendo como si fuera a conocer a la realeza en lugar de a hacer negocios. Se había decidido por un vestido azul marino que abrazaba sus curvas a la perfección, combinado con tacones que le añadían 7,5 centímetros de altura y unos $500 a lo que ella creía que valía. Marcus me lleva al Metropolitan a cenar, anunció, revisando su maquillaje por última vez. Quiere discutir el potencial de inversión durante una comida adecuada. El Metropolitan era el restaurante más caro de Columbus, del tipo de lugar donde los aperitivos cuestan más de lo que la mayoría de la gente gasta en la compra de una semana. También fue donde le propuse matrimonio hace 23 años. En aquel entonces, cuando todavía me miraba como si yo importara. «Eso suena maravilloso, cariño», respondí, mi voz tan firme como el granito. «Te ves hermosa», ella sonrió. El tipo de sonrisa que solía hacer que mi corazón diera un vuelco, pero que ahora solo me recordaba lo bien que podía actuar cuando le servía a sus intereses. «No me esperes despierto. Estas cenas de negocios pueden alargarse, especialmente con clientes del nivel de Marcus». Después de que se fue, fui a mi taller y recuperé la caja de madera que había estado elaborando durante las últimas 2 semanas. No era grande del tamaño de una caja de joyas, pero la había construido con la misma precisión que aportaba a cada proyecto. Roble macizo, bisagras de latón, un interior forrado de fieltro con compartimentos personalizados para las pruebas que había reunido. Dentro, coloqué las capturas de pantalla impresas de sus conversaciones de texto con Marcus Wellington. Cada una más incriminatoria que la anterior. Sus quejas sobre nuestro matrimonio, sus coqueteos con un hombre que creía que podría mejorar su estilo de vida y lo más revelador de todo, su confesión de que se había estado conformando durante años con alguien por debajo de sus estándares. La unidad USB que contenía las grabaciones de audio fue al segundo compartimento junto con una cronología impresa de sus mentiras sobre cenas con clientes y viajes de negocios. Pero la pieza central era una nota manuscrita en el papel con membrete de mi empresa. El mismo membrete que mi padre había usado para su empresa de construcción antes de que Robert Caldwell la destruyera. «Irene», decía la nota, «una vez me dijiste que tenía suerte de que me dejaras tocarte. Esta noche descubrirás cuán desafortunada has sido al subestimarme. El hombre con el que has estado enviando mensajes de texto no existe. Pero la evidencia de tu traición, sí. Tienes hasta el lunes por la mañana para decidir si quieres que esto quede entre nosotros o que se haga público».
Elige sabiamente. Tu devoto esposo Dwayne. Coloqué la caja en su almohada justo donde la vería en el momento en que entrara en nuestra habitación. Luego me senté en mi sillón de abajo y esperé. Una taza de café negro se enfriaba en mis manos mientras el reloj de pie del pasillo marcaba cada minuto que pasaba. Ella llegó a casa a las 11:43 p.m., sus tacones resonando en el suelo de madera con el ritmo de alguien que pensaba que había engañado con éxito a su marido una vez más. La oí subir las escaleras la pausa cuando llegó a la puerta de su habitación y luego el silencio que se prolongó durante lo que parecieron horas. Cuando comenzó el llanto supe que había abierto la caja. El llanto duró hasta las 3:00 de la mañana. Lo sé porque me quedé despierto escuchando cada sollozo, cada inspiración entrecortada, cada momento en que pensó que podría ser lo suficientemente valiente como para bajar y enfrentarme. Nunca lo hizo. El domingo por la mañana trajo a una Irene diferente a nuestra mesa de la cocina. Se había ido la agente inmobiliaria segura de sí misma, que había manipulado a clientes ricos y desestimado el valor de su marido. En su lugar se sentó una mujer que parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, mientras se servía un café que no bebería. «Tenemos que hablar», dijo su voz apenas por encima de un susurro. Levanté la vista de mi periódico manteniendo mi expresión neutral. «¿Sobre qué?» «¿Sabes sobre qué?» Se aferró a su bata con más fuerza como si pudiera protegerla de alguna manera de la conversación que ambos sabíamos que se avecinaba. La caja, los mensajes. Como, ¿quién es Marcus Wellington? Doblé el periódico con cuidado encontrando su mirada por primera vez en meses con total honestidad. Marcus Wellington es exactamente lo que querías que fuera Irene. Rico, exitoso y completamente indiferente al trabajo manual. La única diferencia es que no es real. Su rostro se puso blanco. Me engañaste, a tu propia esposa. Te di exactamente lo que pediste. Respondí, levantándome para rellenar mi taza de café. Alguien que apreciara tu experiencia, entendiera tus ambiciones y te hiciera sentir superior al hombre con el que te casaste. El hecho de que te lo creyeras tan completamente dice todo sobre dónde está realmente tu corazón. Empezó a llorar de nuevo, pero no eran los sollozos desesperados de la noche anterior. Eran lágrimas calculadas del tipo que usaba para librarse de multas de tráfico o negociar mejores tratos. Las había visto demasiadas veces como para conmoverme ahora. «Dwayne, por favor», suplicó. Nunca quise que llegara tan lejos. Estaba sola, y él parecía entenderme de una manera que tu marido no entiende. Terminé por ella, porque según tus mensajes solo soy un mecánico grasiento que tiene suerte de tocarte. ¿Recuerdas haber dicho eso? Las palabras la golpearon como un golpe físico. Había olvidado esa crueldad casual en el lavadero, pero yo había grabado cada variación de ella en nuestras conversaciones de texto. Cada queja sobre conformarse con menos, cada deseo de algo mejor, cada momento en que trató nuestro matrimonio como un premio de consolación. Estaba frustrada, susurró. No quise decir. Quisiste decir cada palabra, dije sentándome de nuevo y abriendo mi periódico. Lo único que lamentas es que te hayan pillado. Pero esto es lo que va a pasar ahora, Irene. Vas a descubrir que los juegos psicológicos funcionan en ambos sentidos. Esa tarde visité a la doctora Sarah Morrison, la consejera matrimonial que Irene había estado viendo en secreto durante 6 meses. No como su marido buscando terapia, sino como un nuevo cliente llamado David Shepard, recientemente divorciado y luchando con problemas de confianza después de la aventura de mi ex-esposa. La ironía no se me escapó de que estaba usando a una consejera matrimonial para destruir mi matrimonio. Pero esta doctora Morrison era exactamente lo que necesitaba una profesional que pudiera ayudarme a entender la psicología de mi esposa mientras, sin saberlo, me daba munición para la guerra que ella había comenzado. La consulta de la doctora Sarah Morrison se convirtió en mi misión de reconocimiento semanal bajo la identidad de David Shepard. Aprendí más sobre la psicología de mi esposa en 3 sesiones de lo que había aprendido en 23 años de matrimonio. La doctora, sin saberlo, reveló las inseguridades más profundas de Irene, su miedo a ser ordinaria, su necesidad de validación externa, y lo más importante, su patrón de buscar esa validación a través de clientes masculinos ricos. Mi paciente anterior luchó con problemas similares, dijo la doctora Morrison durante nuestra 4ª sesión. Se sentía atrapada en un matrimonio que no coincidía con su imagen de éxito.
Desafortunadamente, comenzó a buscar validación a través de relaciones inapropiadas con personas de alto patrimonio neto en su esfera profesional. Se me heló la sangre. Estaba hablando de Irene sin darse cuenta. ¿Qué tipo de relaciones inapropiadas? Pregunté, manteniendo mi voz clínicamente curiosa. Servicios personales a cambio de acuerdos comerciales exclusivos, respondió consultando sus notas. Comenzó como un coqueteo inofensivo, pero se intensificó cuando se dio cuenta de cuánto estaban dispuestos a pagar los hombres ricos por la discreción. Esa noche confronté a Irene directamente. Estaba en la cocina fingiendo normalidad mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Las pruebas que había reunido de Marcus Wellington eran solo el principio. Ahora necesitaba saber sobre los demás. Tenemos que discutir los servicios a tus clientes, dije dejando mi taza de café con una precisión deliberada. El rostro de Irene se puso blanco. No sé de qué hablas. Robert Chun, el ejecutivo farmacéutico. David Martínez, el gestor de fondos de cobertura. ¿Debo continuar? ¿O prefieres explicar por qué tus citas con millonarios casados siempre ocurren en habitaciones de hotel? Se desplomó en una silla como si le hubieran cortado los hilos. ¿Cómo? Soy un ingeniero industrial, Irene. Resuelvo problemas analizando patrones. Tu patrón es acostarte con clientes casados para obtener ventajas comerciales. Me senté frente a ella, mi voz firme como el acero. La pregunta ahora es si sus esposas merecen saber por qué servicios están pagando realmente. La confesión salió a borbotones. 3 años de intercambiar favores sexuales por listados exclusivos, información privilegiada sobre próximos desarrollos e introducciones a otros clientes ricos. Había construido todo su éxito reciente sobre su cuerpo, y luego venía a casa a darme lecciones sobre ambición y conformarse con menos. Comenzó inocentemente. Susurró. Solo coqueteos para cerrar tratos, pero luego, Robert me ofreció ese proyecto de desarrollo farmacéutico si era complaciente. La comisión era de $60,000, Dwayne, más de lo que ganas en 6 meses. Asentí con calma. Y Martínez me dio información privilegiada sobre el proyecto de renovación del centro. Gané 300,000 en comisiones porque sabía qué propiedades atacar primero. Me miró con ojos desesperados. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No, respondí levantándome. Lo hiciste porque eres exactamente como tu padre, tomando atajos, usando a la gente y convenciéndote de que está justificado porque eres especial. Esa noche, compilé una lista de cada cliente que había mencionado junto con la información de contacto de sus esposas. La familia Morrison había destruido empresas honestas durante generaciones. Era hora de que sus víctimas contraatacaran. El lunes por la mañana marcó el comienzo de la destrucción profesional de Irene. Había pasado el fin de semana elaborando paquetes anónimos para 5 esposas diferentes, cada uno con pruebas de los arreglos de sus maridos con mi esposa. Fotos, recibos de hotel, capturas de pantalla de mensajes de texto, todo lo necesario para demostrar que sus matrimonios estaban siendo subsidiados por los servicios de Irene. La primera llamada llegó a las 9:23 am. La voz de la señora Chin era de una furia helada mientras exigía hablar con Irene sobre una conducta profesional indebida. La segunda llamada siguió 20 minutos después. La esposa de Martínez amenazando con acciones legales. A mediodía, el teléfono de Irene sonaba constantemente con abogados cónyuges enfadados y antiguos clientes que intentaban desesperadamente contener el escándalo. Todos me están llamando prostituta, sollozó Irene, paseando por nuestra sala de estar como un animal enjaulado. Mi reputación está arruinada. La agencia está iniciando una investigación. Levanté la vista de mi periódico. Mi expresión sin cambios. Las acciones tienen consecuencias. Construiste tu éxito sobre el engaño. Y ahora los cimientos se están derrumbando. Tú hiciste esto, acusó su dolor transformándose en rabia. Destruiste mi carrera porque no podías soportar tener una esposa exitosa. Soporté tener una esposa exitosa perfectamente bien, respondí con calma. Lo que no pude soportar fue tener una esposa que trataba nuestro matrimonio como una transacción comercial mientras se vendía a los mejores postores. El escándalo se extendió por la comunidad inmobiliaria de Columbus como un reguero de pólvora. Los antiguos clientes de Irene se distanciaron. Sus colegas susurraban en las esquinas y su agencia comenzó silenciosamente a transferir sus listados a otros agentes. Para el miércoles recibió una suspensión formal a la espera del resultado de múltiples investigaciones éticas.
Esa tarde intentó una última táctica de manipulación. Se vistió con su atuendo más conservador y se me acercó con una humildad que debería haber mostrado años atrás. «Dwayne, por favor», suplicó. «Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Dejaré el sector inmobiliario. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Seré la esposa que mereces». Dejé mis herramientas y la miré directamente. La esposa que merecía no habría necesitado que la pillaran para tratarme con respeto. La esposa que merecía no habría construido su carrera sobre su espalda mientras llamaba a su marido afortunado de tocarla. Estaba equivocada, susurró. Lo veo ahora. No podemos intentar una terapia. No podemos reconstruir lo que teníamos. Lo que teníamos se construyó sobre una mentira, respondí. Te casaste conmigo porque pensaste que estaría lo suficientemente agradecido como para pasar por alto cualquier cosa. Pero subestimaste algo crucial. No soy solo un mecánico que arregla cosas rotas. Soy un ingeniero que entiende cuando algo está más allá de la reparación. Esa noche, mientras Irene llamaba a abogados e intentaba salvar su carrera en ruinas, me senté en mi taller y abrí una carpeta que contenía los viejos documentos comerciales de mi padre. Mañana contactaría directamente a la familia Morrison. Robert Caldwell había utilizado tecnicismos legales para destruir la empresa de construcción de mi padre hace 36 años. Su hija había heredado su desprecio por el trabajo honesto, pero también había heredado su vulnerabilidad a la exposición. Los pecados del padre estaban a punto de ser visitados sobre la hija, con intereses compuestos durante décadas de espera por la justicia. El final llegó un jueves por la mañana de octubre, exactamente 8 meses después de que Irene me dijera que tenía suerte de tocarla. Estaba en nuestra cocina con 2 maletas y la expresión rota de alguien que finalmente se había quedado sin mentiras que contarse a sí misma. «La agencia me ha retirado la licencia», dijo su voz hueca. «La Junta Estatal está revisando mi certificación. 3 de las esposas están presentando cargos penales por extorsión». Me serví el café con manos firmes, las mismas manos que una vez llamó afortunadas de tocarla. Y Robert Caldwell, la implicación de su padre había sido el último clavo en su ataúd profesional. Cuando lo contacté directamente con pruebas de las actividades de su hija, el anciano había intentado usar sus conexiones políticas para enterrar el escándalo. En cambio, había llamado la atención sobre sus propias prácticas comerciales cuestionables, desencadenando investigaciones que se remontaban a décadas. «Papá está bajo investigación federal», susurró. «Están investigando cada proyecto de construcción que tocó desde la década de 1980. El Estatuto de Limitaciones podría no protegerlo de los cargos de fraude». Asentí lentamente. La justicia tardía no era justicia denegada después de todo. «Necesito dinero», continuó Irene. La desesperación se colaba en su voz. «Suficiente para desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Me debes eso». «No te debo nada», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Pero te haré la misma oferta que tu padre le hizo al mío. Puedes tener exactamente lo que él pagó a mi familia por 3 meses de trabajo de construcción». Me miró fijamente la comprensión amaneciendo en sus rasgos. «Nada. Nada», confirmé. «¿Qué es exactamente lo que aportaste a este matrimonio más allá del desprecio por el hombre que te amaba?» Los papeles del divorcio se habían presentado semanas atrás junto con pruebas que hacían imposible cualquier acuerdo. Adulterio, prácticas comerciales inapropiadas, fraude. Los tribunales la dejarían sin nada más que la deuda de sus honorarios legales. «Estaba equivocada», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo veo ahora. No podemos empezar de nuevo. Seré diferente. Apreciaré lo que teníamos». Dejé mi taza y la miré por última vez. «Lo que teníamos se construyó sobre tu mentira de que me respetabas. Lo que tenemos ahora se construye sobre la verdad de que nunca lo hiciste. Prefiero la verdad». Recogió sus maletas con manos temblorosas. «¿A dónde se supone que vaya?» «Eso ya no es mi problema», respondí. «Tomaste tus decisiones, Irene. Ahora te toca vivir con ellas». Después de que se fue, fui a mi taller y abrí la caja de madera que había iniciado su caída. Vacía ahora. Estaba en mi banco de trabajo, como un monumento a un asunto terminado. La había construido para guardar pruebas, pero lo que realmente contenía era justicia servida fría. La familia Caldwell había pasado décadas aprovechándose de hombres honestos. Ahora habían aprendido que algunas deudas se transmiten de generación en generación y la familia Andrews siempre paga lo que debe.
6 meses después, estaba en el vestíbulo de mi taller ampliado viendo a mi equipo instalar equipos que duplicarían nuestra capacidad. El acuerdo del seguro del caso de fraude de Irene había proporcionado un capital inesperado junto con contratos de 3 grandes fabricantes que habían oído hablar de nuestro trabajo de precisión. La identidad falsa de Marcus Wellington había servido para un último propósito. Empresas tecnológicas legítimas habían comenzado a contactarnos después de ver su supuesto respaldo a las capacidades industriales de Columbus. A veces, la ficción se convierte en realidad cuando la construyes con cuidado. La casa se sentía diferente, ahora más ligera de alguna manera. Había repintado cada habitación, donado sus pertenencias a la caridad y convertido su oficina en una biblioteca adecuada. El espacio que había usado para engañar a los clientes ahora contenía los diarios de construcción de mi padre y mis propios textos de ingeniería. Trabajo honesto documentado por hombres honestos. La doctora Morrison había cerrado su consulta después de que las violaciones éticas salieran a la luz. Aparentemente discutir sobre pacientes con otros clientes violaba varias normas profesionales, incluso cuando se hacía sin saberlo. No sentí ninguna satisfacción en su caída. Había sido una herramienta, no un enemigo. La verdadera victoria llegó en una carta de la oficina del fiscal general del estado. El juicio federal de Robert Caldwell incluiría el testimonio de familias como la mía, contratistas que habían sido estafados con el pago décadas atrás. La documentación de mi padre había resultado invaluable para establecer patrones de fraude que se remontaban a la década de 1970. A papá le hubiera gustado esto, dije en voz alta, de pie en mi taller, donde su vieja caja de herramientas estaba junto a mis instrumentos de precisión. Diferentes generaciones, mismos principios. Construir cosas que duren. Honrar tus compromisos y nunca dejar que nadie te convenza de que el trabajo honesto es de alguna manera inferior a la manipulación inteligente. El aniversario de nuestro divorcio llegó sin fanfarria. Lo pasé haciendo lo que siempre había hecho, arreglando cosas rotas, resolviendo problemas que frustraban a otros hombres y construyendo máquinas que sobrevivirían a las personas que las operaban. Esa noche elaboré una nueva caja de madera más pequeña que la primera, pero hecha con la misma precisión. Dentro, coloqué una sola fotografía de mi padre en el sitio de construcción por el que Robert Caldwell se había negado a pagar. A su lado, añadí los documentos judiciales finales que habían otorgado daños y perjuicios a 37 familias que la organización Caldwell había defraudado a lo largo de los años. La caja estaría en mi escritorio como un recordatorio de que la paciencia no es debilidad, es preparación. Algunas batallas tardan décadas en ganarse, pero la victoria sabe más dulce cuando está sazonada con justicia. Tenía 52 años, era dueño de un negocio próspero y dormía tranquilamente en una casa construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Irene había tenido razón en una cosa. Tenía suerte. Suerte de ser libre.